2 noches de seminario tendremos, por la gracia de Dios. Recientemente hemos viajado, ustedes saben, a Lima, Perú, y fue de mucha bendición realmente. Por eso, pastores mayores también, han enviado muchos ministros a otros países, a otras ciudades. Entonces, a Bolivia nos ha enviado a Pastor Salvador. Amén. Sí, es una gran bendición. Sí, no me miren mi voz. Sí, no me interesa eso. Bien, entonces vamos a continuar esta noche también. Nos visita también la familia, el matrimonio del diácono Gustavo Espejo desde la Iglesia de la Paz. Voy a invitar para que nos pueda bendecir con una oración. Adelante, diácono. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? ¿Contentos? Sí. Para mí es una bendición poder estar aquí en la congregación y poder también orar al Señor junto a ustedes. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar al Señor. Señor Dios, Padre amado, le agradezco, Señor, por su enorme gracia y misericordia. Señor, nos permite una vez más, Señor, poder alabar juntos, alabar su nombre, exaltar su nombre, Señor. Con los hermanos juntos también, Señor, poder recibir, Señor, esa palabra que usted nos ha permitido, Señor, por medio del Pastor Salvador Pérez, Señor, de México. Le agradezco, Señor, por su familia, por su esposa que le acompaña, Pastora Rosa, Señor. Le agradezco cómo los ha cuidado, Señor, en todo este viaje, llegando hasta acá a Cochabamba, Señor. Es una bendición, porque bendito, Señor, los pies de quien anuncia las buenas nuevas, dice su palabra, Señor. Por eso, Padre, nosotros estamos muy agradecidos, Señor, porque esa bendición también podrá ser, Señor, replicada en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Donde vayamos, Señor, tengamos el corazón esperanza, fuerza. Aún hay la situación, puede haber debilidad en nuestra vida, pero usted, Señor, ya ha preparado todo, Señor, para poder salir, para vencer, Señor, cualquier situación, cualquier incomodidad. Usted ha preparado, Señor, su palabra para poder seguirla, para poder creerla y para poder tener establecido en nuestro corazón, salir adelante, Señor. Esperamos que en este seminario, Señor, Padre, que usted ha preparado por medio de este tema, Señor, la verdad nos haga libres, Señor. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Gracias, Padre Santo. Le damos, Señor, entregamos todo este tiempo, Señor, en sus manos, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Y como les iba comentando, realmente los pastores nos llevaron hacia la esperanza, hacia la fe. ¿Atrás se escucha un poco? Ok. Entonces también ahora, estas 2 noches, nosotros vamos a recibir el corazón de Dios, el corazón de Jesucristo, que tanta falta nos hace a nosotros, hermanos. Amén. Bien, continuando entonces, tenemos también 2 especiales. Las hermanas de Cochabamba van a presentar 2 especiales. Entonces, para esto vamos a invitar a las hermanas. ¿Están listos ya? Y después de seminario bíblico, después de que termine, también va a haber comunión con el pastor, con la pastora, va a haber comunión. Mañana también tenemos otras actividades, así vamos a pasar. Estoy muy agradecido como Dios también, aunque lentamente, pero nos está permitiendo ya también este pequeño salón, que es un salón provisorio, orando a Dios. También podemos nosotros completar, terminar. Sí. Bien, hermanas, ¿preparadas? Bien, vamos a invitar entonces
al grupo de la iglesia de Cochabamba. Las hermanas van a presentarnos dos especiales. Adelante, hermanos.
Bien, muchas gracias. Agradecerle también a las hermanas que siempre están dispuestos para alabar al Señor. Y también un día yo he visto el coro de la iglesia de Lima, Perú, y tenía esperanza. Yo les pegué en la ventana de la iglesia. Un día también Dios va a trabajar en la iglesia. Amén. Sí, gracias, doy gracias a Dios. Bien, esta noche también entonces, antes de escuchar la palabra, pedirles que pongan sus celulares en el modo silencio o directamente apagarlo tal vez para que no pueda interrumpir. Entonces, para esta ocasión yo voy a invitar al pastor que nos está visitando, a Pastor Salvador Pérez, desde la misión Buenas Nuevas México, enviado por la misión. Aquí nos va a compartir durante 2 noches. Tendremos adelante, pastor. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Ok, muchas gracias. Gracias a Dios. Hoy llegamos aquí a Cochabamba
Es la primera vez que yo vengo a Bolivia y pues para mí es una bendición recibir esta invitación de parte del evangelista Rubén. Realmente yo nunca pensé en mi vida que podría viajar a otros países y mucho menos predicar el evangelio, ¿verdad? Pero la promesa de Dios nos ha traído hasta acá y pues estoy agradecido y me da gusto conocerles, ¿sí? Es un honor estar con ustedes, ¿verdad? Vamos a ver hoy, compartir, nos pedían que tuviéramos un tema para el seminario bíblico y hay un tema que desde hace tiempo yo vengo compartiendo y meditando porque es un tema que pues nos ayuda mucho a pensar profundamente en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros conocemos sobre este tema y cómo podernos unir con Dios, entonces la voluntad de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Vamos a ver San Juan capítulo 8 en el Nuevo Testamento. San Juan capítulo 8. San Juan 8, vamos a ver el versículo 31. ¿Pueden leer junto conmigo? Dice San Juan capítulo 8, el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Respondieron: linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, esclavos del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Miren, al estudiar la Biblia, nosotros podemos descubrir que nuestro corazón y el de Dios son muy diferentes. Yo estaba estudiando este capítulo hace un tiempo y meditando me di cuenta que mi corazón se había apartado de Dios sin darme cuenta o sin querer, ¿verdad? Porque todos queremos llevar una buena vida en este mundo, ¿no? Siempre queremos tener paz, queremos tener gozo, tener felicidad. Todo mundo corre hacia esa dirección, todo el mundo quiere la felicidad, todo el mundo quiere tener paz, quiere tener éxito, quiere tener bendiciones, ¿verdad? Entonces, cuando el ser humano está buscando la bendición de Dios y trabaja arduamente para obtener muchas cosas, para satisfacer su vida, para tener gozo y plenitud,
Pero en realidad, cuando los seres humanos se ven a sí mismos, realmente carecen de muchas cosas. Realmente no tienen, o sea, no consiguen lo que buscan, ¿no? No consiguen lo que quieren. Aparentemente están logrando sus objetivos en la vida, sus propósitos en la vida, pero siente un vacío en el corazón, siente un vacío, siente algo que no lo llena, ¿verdad? Entonces la Biblia nos enseña esta parte porque la Biblia habla de que el corazón del hombre es como una cisterna, dice. Y en el libro de Jeremías habla, dice, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, dice, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces, cuando una cisterna está rota, le echamos el agua. Le echamos agua a la cisterna, ¿se llena o no se llena? ¿Por qué no se llena? Porque se fuga, ¿no? Se fuga y le echamos y se va, le echamos y se va, le echamos y se va. Entonces, nunca se sacía el hombre con todo lo que hace, con todo lo que anhela, con todo lo que pretende hacer en su vida. Y siempre siente una insatisfacción, siempre tiene inseguridad, tiene miedo, también tiene temor, tiene desconfianza. ¿Por qué no puede llenar su corazón y siente que le falta algo, verdad? Entonces busca de 1000 maneras saciar su vida, saciar su corazón, pero no lo encuentra, no encuentra esa llenura, no encuentra esa plenitud. Entonces las cisternas rotas que habla la Biblia es lo que el hombre está cavando. O sea, ¿qué significa cavando cisternas? Que significa escarbando dentro de su propia vida, escarbando, pero está roto y no retiene el agua. Entonces al final todas las personas sienten esa insatisfacción, ¿verdad? Esa inseguridad, ese miedo, ese temor y también esa desconfianza, ¿no? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi futuro? Así está el corazón, ¿verdad? De los seres humanos, vacío. Entonces la Biblia es el libro que nos habla del corazón. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios a profundidad, o sea, cuando nosotros vamos viendo lo que dice la Escritura y cuando lo analizamos texto por texto, nos vamos a dar cuenta que hay un tercero, hay un tercero en nuestras vidas, o hay un intruso, ¿no? O hay un ladrón, ¿sí? Hay un ladrón que se está robando todas las cosas, pero ese ladrón no es un personaje físico, ¿sí? No es un personaje físico, sino la Biblia nos habla de un espíritu maligno, ¿sí? El espíritu maligno que opera en las personas, ese espíritu maligno no se ve, ¿no? Es un espíritu que anda, dice, en el aire. Es un espíritu maligno que opera en las personas, pero las personas no se dan cuenta, ¿sí? No saben cómo opera o cómo actúa ese espíritu maligno. Pero al nosotros estudiar un poco la Biblia y cuando la vamos analizando detalladamente, podemos darnos cuenta, entonces en mi corazón, ¿de quién estoy recibiendo yo la guía? ¿O quién me está guiando de esta manera? ¿Sí? Aparentemente yo pienso que son mis pensamientos, aparentemente yo pienso que es mi sentir, es mi deseo, pero realmente una fuerza invisible me está arrastrando, me está guiando hacia una dirección de perdición y de miseria, ¿sí? Pues es donde la Biblia nos va guiando, nos enseña esa parte, y el conocer esto a profundidad es la mejor materia que nosotros podemos tener, ¿sí? Yo les puedo decir que el que conozcamos a profundidad este lenguaje del corazón, el que conozcamos a profundidad, nos hace vivir de una manera sabia, nos hace vivir de una manera eficaz. Yo desde que descubrí esta parte, mi vida cambió. Mi vida no podía cambiar de ninguna forma en toda mi vida hasta que pude entender esta parte, hasta que pude darme cuenta que en mí había un tercero que me arrastraba y que me estaba guiando. Era un espíritu invisible que no se ve, pero opera en las personas. Si dejamos una señal, miren, vamos a estudiar entonces ahora el libro de Efesios capítulo 2. Fíjense que, ¿por qué es importante? Hace unas semanas yo estaba también en una ciudad de México, en Veracruz, y hablaba yo de este tema, ¿verdad? Y me dijeron, ay, pastor, usted entonces nada más habla de puro Satanás, ¿verdad?
Ustedes saben que un médico para diagnosticar medicamento para una bacteria debe de conocer las bacterias, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para poder dar la cura a una bacteria, ¿qué debe de estudiar un buen científico? ¿No? Por ejemplo, para sacar el medicamento para el COVID, ¿no? Para el coronavirus, ¿qué se necesitaba? Simplemente ponerle medicamentos o estudiar la anatomía del virus, cómo se manifiesta, con qué se puede eliminar, ¿verdad? Antes de sacar un medicamento, primero, ¿qué se estudia? Se estudia la bacteria, ¿sí? Se estudia el parásito, se estudia para poder atacarlo. Si no lo ataca de manera eficaz, nunca lo va a poder matar, ¿sí? Al contrario, puede ser de que lo esté fortaleciendo más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo hablaba este tema durante 4 días, era el seminario, y yo hablaba este tema sobre el espíritu maligno. Y los hermanos pensaron, bueno, pastor, ¿usted nada más habla de Satanás? Entonces, ¿vino a hablarnos de Satanás? No quería hablarles de Satanás, sino yo quería enseñarles cómo ser libres de Satanás, ¿sí? Porque las personas están siendo arrastradas por un espíritu maligno, pero no se dan cuenta. Cuando el espíritu maligno pone el deseo, ¿no?, de la codicia, ¿no?, pone el deseo también de la fornicación, del adulterio. ¿Cuántas personas en este tiempo están adulterando? ¿Cuántas personas están fornicando? ¿Cuántas personas están matando? Innumerables casos por todos lados estamos viendo la manifestación o la manipulación del espíritu maligno en los seres humanos. Y nosotros no sabemos bien esa manipulación porque no lo estudiamos, y el no saber este tema nos hace ser también arrastrados por el espíritu maligno, ¿no? Entonces vamos a ver el libro de Efesios capítulo 2. Fíjense que en San Juan 8 Jesús habla de conocer la verdad, pero Jesús le estaba hablando a los judíos sobre por qué no podían escuchar lo que Jesús les decía, por qué no lo entendían. Lo que Jesús les decía, ellos no lo aceptaban. Había un tercero, había una interferencia, ¿sí?, que no permitía que lo que Jesús les decía lo aceptaran como Jesús lo decía, sino que ellos tenían otro lenguaje, ¿sí? Tenían otra forma de interpretar, tenían otra forma de pensar diferente a Dios, ¿sí? Entonces, Efesios capítulo 2, vamos a ver. Vamos a entrar en detalle cómo el libro de Efesios nos habla de este tema. Efesios capítulo 2, fíjense. El versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, ¿sí? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo, ¿sí?, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí habla de los pensamientos. Habla del príncipe de la potestad del aire. Entonces, ese espíritu, dice, opera en los hijos de desobediencia a través de la corriente del mundo, a través de los deseos de la carne, a través de los pensamientos. Entonces, ese espíritu que anda en el aire, en el ambiente, está trabajando en las personas para arrastrarlos a una vida miserable, ¿sí?, a una vida de perdición. Pero no nos damos cuenta, pensamos que es normal, ¿verdad? Es natural pensar así, todos así viven así, mira, toda la gente así hace, y entonces yo también así, ¿qué pasa? Es la moda, ¿verdad? Y los jóvenes más que nada siguen la moda, ¿sí o no? Si alguien se pone una expansión aquí y otro también quiere, mira, esa expansión se ve bien bonita, trae una expansión por acá, un hoyo que se hace a media aquí en la parte de la oreja, y otro que dice, en México dicen los jóvenes, se ve bien chido, dice, yo quiero una.
O se hacen un hoyo aquí en la lengua, o un persi, se ponen un fierro. Eso lo usan en África para ponerles a los becerros, para que ya no se amamanten de la vaca, les ponen un fierro para que les lastime y ya no chupen la leche, ¿verdad? Se los atraviesan, ¿sí? Pero los jóvenes, ¿cómo lo usan? Eso es la moda, ¿no? Para llamar la atención, para que todos vean que yo sí estoy bien actualizado. Entonces trae un fierro así en la lengua atravesado, o trae una expansión. ¿Y cómo piensa la gente? Ah, eso es una cultura muy buena, muy sana. Yo quiero también traer esa expansión, ¿verdad? Entonces, ¿está siguiendo qué cosa? ¿La corriente de qué? Del mundo, ¿sí? Y cuando sale una moda de vestirse de tal manera y todo el mundo, yo quiero vestirme como tal artista, así, yo quiero vestirme así. Todo es qué cosa? La corriente de este mundo conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. O conforme al espíritu maligno, ¿sí? Conforme al espíritu maligno. Pero ¿cómo decimos nosotros? ¿Decimos conforme al espíritu maligno? ¿O conforme a la moda? El espíritu maligno se disfraza de moda, ¿sí? Para que la gente diga, esto se oye muy bueno, se oye muy culto. Actualmente, no sé, aquí en en Bolivia, pero en México están legalizando, disculpen, me resfrié un poquito. O sea, más bien en México ya se está legalizando el aborto, ¿verdad? El aborto realmente es matar, ¿sí? No tiene otra forma de decirse, pero ¿saben? Para que no se oiga como matar, le pusieron otro nombre. Interrupción del embarazo. ¿Pero ustedes creen que un embarazo se puede interrumpir? O sea, se interrumpe y luego lo puedes continuar. ¿Se podría así? ¿Interrumpirlo un tiempo y después continuar? Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Pero para que no se oiga aborto y matar, le ponen así, una palabra que no suene a asesino, a homicida, ¿no? Y que merezca pena o condenación o que merezca multa, ¿verdad? Entonces la moda que nosotros conocemos es el espíritu maligno, pero nosotros no decimos, eso está siguiendo la corriente del mundo, está siguiendo a Satanás. ¿Nosotros qué seguimos? Seguimos la cultura, seguimos la ideología, seguimos la filosofía, pero nosotros no podemos percibir o no podemos entender qué es la guía del espíritu maligno y hacia dónde nos va guiando, hacia dónde nos va arrastrando, hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos quiere llevar. Entonces dice que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, ¿sí? Entonces ese es un espíritu de muerte. Es un espíritu que no busca el bienestar de las personas, sino que los está empujando hacia la perdición, hacia la destrucción. Pero ¿cómo lo hace? A través de, dice, los pensamientos, a través de los deseos. Entonces, cuando una persona tiene un deseo y surge un deseo en el corazón y quiere realizar ese deseo. Entonces, un matrimonio, un esposo está casado con su esposa, pero ve otra persona y dice, ya está muy bonita. Está más bonita que mi esposa, ¿verdad? La ve con otros ojos, ¿sí? ¿Y cómo piensa? Si me voy con ella, si vivo con ella, yo seré feliz, seré bien dichoso, ¿verdad? ¿Sí? Seré feliz y yo soy un hombre cabal porque puedo tener varias mujeres, ¿no? En México hay mucho todavía machismo, ¿no? Sí, el que tiene muchas mujeres es muy macho, le llaman, ¿no? Sí, aquí en Bolivia no tanto, ¿verdad? ¿O sí? ¿O también hay eso? ¿Sí? Entonces este hombre es mujeriego, entonces esto es macho, ¿verdad? Bien mujeriego, ¿eh? Es muy galán, ¿no? Dice. Entonces anda con muchas mujeres y en adulterio, pero la gente lo ve, lo admira y lo cree que es un gran hombre. Entonces, la gente no sabe detrás de todo esto quién está manipulando, quién lo está haciendo, ¿sí? No sabe que está siguiendo una corriente que lo va a llevar hacia dónde va a terminar. ¿Hacia dónde termina? Hacia la perdición.
Entonces, ese espíritu maligno es muy hábil para engañar, muy astuto. Es un perfecto engañador, ¿sí? Pero, ¿a qué personas se engaña con mayor frecuencia? ¿Ustedes saben a qué personas el espíritu maligno es más fácil engañar? Porque nosotros tenemos que saber quién es el que es más fácil de ser engañado por el espíritu maligno. ¿Saben? El que confía en sí mismo, ¿sí? Una persona con mucha autoconfianza, que cree tanto en sí mismo, en sus pensamientos, que cree en él mucho, que es una persona que cree que está en lo correcto, que siempre tiene la razón, es una persona que siempre cree que todas las cosas las hace bien, que es una persona que no se equivoca. Es una persona que llega a creer demasiado en sí mismo y esa persona cae en este engaño, ¿verdad? Entonces, cuando una persona no confía en sí mismo, se da cuenta, quizás yo estoy equivocado, quizás yo estoy en un error, quizás yo no tenga la razón. Esa persona es una persona sabia. Una persona sabia es aquella que se da cuenta que puede ser que yo no esté en lo correcto. Puede ser que lo que yo pienso no es la verdad. Pero cuando una persona se agarra mucho de su propia razón y de su propia autoconfianza, jamás puede escuchar el consejo de nadie y jamás puede creer en lo que otros le dicen. Solo cree en lo que él piensa, ¿sí? Solo cree en él como correcto. Entonces, mi vida pasada tuvo un fracaso y ese fracaso se debió a que yo era una persona así. Creía totalmente en lo que pensaba. No dudaba en lo que pensaba. Entonces, todo lo que yo pensaba y todo lo que yo hacía, pensaba era lo correcto. Entonces, yo pues siempre culpaba a los demás, ¿no? De mis desgracias. Yo pensaba, la culpa es por tal, por tal, por tal. Y yo siempre creía que estaba en lo correcto. Y me creí que era la víctima y que las demás personas eran las malvadas y yo era el bueno de la historia, ¿sí? Eso fue lo que yo creía de mí mismo mucho tiempo. Pero hasta que llegó un momento en mi vida que todo se fracasó. Ahí cuando todo fracasó en mi vida me di cuenta, yo soy una persona totalmente miserable, soy una persona inútil. Ya me di cuenta que no podía confiar en mí mismo, ¿sí? Que era una persona totalmente fracasada. Esa es una de las bendiciones que yo puedo decirles que llegó a mi vida, el fracaso. El fracaso fue el preludio para que yo pudiera creer en Dios, creer en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, aquí que nos dice en el Efesios capítulo 2, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de la corriente del mundo, de los deseos de la carne, del espíritu maligno. ¿Y qué dice? Los pensamientos, ¿verdad? Los pensamientos que los seres humanos tienen impiden que la palabra de Dios trabaje. Porque los pensamientos que tenemos nosotros como seres humanos son diferentes a los de Dios. No se parecen a los de Dios, o sea, no son iguales a los de Dios. Cuando nosotros revisamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que podemos entender de toda la Biblia? ¿Qué es la conclusión que podemos sacar? El hombre tiene el pensamiento diferente que el de Dios. El hombre tiene un corazón diferente que el de Dios. El hombre tiene un corazón opuesto a Dios. Pero ¿cómo nos sentimos? Por eso fíjense, aquí vamos a descubrir una parte bien importante. Cuando yo voy viendo cada vez más este versículo, este capítulo, lo siento cada vez más profundo, porque me enseña mi condición, me enseña mi naturaleza y me hace entender que lo que yo pienso y lo que yo creo no es la verdad, ¿sí? Lo que yo siento, lo que son mis sentimientos, lo que son mis emociones como ser humano, realmente no son verdaderos, ¿sí? Entonces imagínense, los psicólogos dicen que el hombre tiene 60,000 pensamientos al día, ¿verdad? Algunos dicen 40,000, 20,000, bueno, es una cifra que está variando, pero de estos pensamientos,
¿cuántos son positivos y cuántos son negativos? Casi dice que un 80% de los pensamientos que el ser humano tiene son negativos, ¿no? O sea, y la gente pesimista, la gente que no, que siempre está, o sea, pensando, a mí no me va a ir bien, yo soy una persona, o sea, muchos pensamientos que están en nuestro corazón son negativos, ¿verdad? O sea, la psicología ha podido científicamente descubrir que el hombre tiene muchos pensamientos, pero la mayoría son pensamientos negativos, ¿verdad? Entonces no sabemos el origen de nuestros pensamientos o no lo estudiamos y no lo analizamos. Por eso dejamos que nuestros pensamientos nos dirijan sin analizar, sin filtrar, y no nos damos cuenta hacia dónde me lleva este tipo de vida que estoy llevando, este pensamiento. Por eso las personas se fracasan en su vida, fracasan en su familia, fracasan en su negocio, fracasan en todos lados. ¿Y a quién le echan la culpa? ¿A quién le echamos la culpa, no? Yo le echaba la culpa a la brujería, yo le echaba la culpa a todo el mundo, ¿no? Pero hasta que Dios me hizo ver la verdad, dice, ¿quién es el causante de todos estos pensamientos? ¿Quién es el que origina todos estos pensamientos? Es el espíritu maligno, ¿sí? ¿Qué hace el espíritu maligno? ¿Pone qué cosa? Pensamientos. ¿Y esos pensamientos son iguales a los de Dios o diferentes que los de Dios? Entonces, al analizar la Biblia, encontramos que los pensamientos que el hombre tiene no son iguales a los de Dios, pero ciertamente hacen que el hombre se oponga a Dios y que se rebele contra Dios y rechace a Dios. ¿Sí? Yo sé que ustedes vienen aquí a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Quieren llevar una vida perdida o quieren llevar una buena vida? ¿Qué cosa quieren ustedes? O sea, quieren una buena vida, ¿cierto, no? Yo quiero servir en el evangelio, yo no quiero vivir desordenado, yo no quiero vivir perdido, yo quiero echar todo mi corazón para Dios. Pero, ¿cuánto tiempo le duran esos pensamientos? ¿Cuánto tiempo? Y luego no viene a la iglesia. ¿Sí? Se queja contra los ministros, estos ministros, ¿por qué son así? Deberían de ser de esta forma. ¿Por qué no piensan como yo? Entonces, aparentemente nosotros quisiéramos llevar una vida perfecta y una vida recta, ¿no? Pero entran muchos pensamientos que nos arrastran, aunque queremos llevar una vida bien, perfecta, evangelizar, predicar, servir. Todas estas cosas nosotros quisiéramos llevar de la mejor manera, ser espirituales, vivir bien, servir bien, que la bendición de Dios fluya a nosotros. Pero cuando menos acordamos, ya está habiendo pensamientos en nosotros que son totalmente, que nos están arrastrando a una dirección opuesta a la palabra de Dios. ¿Cierto? Por eso vamos a ver, miren, San Juan 8, Jesús está hablando una palabra. Dice en el versículo 31, dice entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes les dijo? ¿A los quién? ¿Los judíos que eran opositores o que habían creído? ¿A quién dice? A los que han creído. ¿Ustedes han creído o no han creído en Dios? ¿Sí? Sí, si nosotros somos como los judíos que hemos creído. Pero Jesús les dice una afirmación. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Jesús dijo estas palabras, pero cuando Jesús dijo estas palabras, salió otro lenguaje en ellos, diferente. ¿Ellos qué dijeron? Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Entonces, ya ellos cuando escuchan lo que Jesús les dice, chocó con lo que ellos pensaban. ¿Cómo? Si nosotros somos descendientes de Abraham y tú me dices que vamos a ser libres, ¿de qué estás hablando? O sea, nosotros somos descendientes de Abraham. Fíjese, ¿cuántas personas creen
o sea, que están en lo correcto. ¿Por qué? Mis papás me enseñaron esta creencia, ¿verdad? Yo creo en esto, ¿sí? Yo pienso de esta forma. Hay muchas formas que los seres humanos piensan. O sea, ellos sacaron lo que pensaban. Somos descendientes de Abraham. Entonces, cada persona tiene una manera de pensar. O sea, puede ser una filosofía, puede ser una ética. Porque todos los seres humanos creemos en algo. Todos los seres humanos creemos en algo. No hay nadie que no crea, todos creen en algo. En lo que sea, ¿no? ¿Creen en la política? Pues en la política, ¿verdad? Algunos creen en la política, ¿sí? Algunos creen en la educación. Algunos, ¿qué cosa creen? La ética. Algunos creen en la moral. ¿En qué cosa creen? Varias, ¿no? Las varias diversidad de formas de creer y de pensar. Pero, ¿realmente estas personas que creen de esa manera son libres o son esclavos? Ajá. Aquí el punto importante es que ellos son descendientes de Abraham, pero Jesús les dice, el que hace pecado es esclavo del pecado, ¿sí? Pero ellos no captaban ese argumento de Jesús, esa palabra de Jesús, no lo podían asimilar. Esa palabra que Jesús les dice no lo pueden asimilar porque ellos tenían bien, ¿cómo se puede decir? Bien grabado, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Jesús les dijo, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme. Entonces, ellos realmente querían matar a Jesús. No eran personas que trataban de cumplir la ley, eran personas que querían obedecer a Dios. No eran personas así. Pero cuando Jesús los ve, dice, procuras matarme. Entonces, estas palabras que Jesús les dice, ¿realmente las aceptaron o las rechazaron? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ellos se veían así como homicidas, como asesinos, como criminales? ¿O cómo se veían ellos? Nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Entonces, lo que Jesús les dice, no les cabe en la cabeza. ¿Cómo Él me dice que procuro matar? ¿Sí? Hermano, ¿cómo se llama, perdón? A ver, Álvaro, aquí un poquito, ¿puede venir Álvaro? A ver, yo le digo, Álvaro, usted quiere matarme. ¿Qué va a decir? Ay, pastor, yo lo respeto, usted viene de México, usted es viene compartiendo la palabra. ¿Cómo cree que yo lo voy a querer matar? Álvaro, tú quieres matarme. ¿Él puede entender? ¿Ustedes creen que él me quiera matar? ¿Cómo el pastor viene a predicarnos desde México a decir que me quiere matar? ¿Sí? Entonces, ¿ustedes creen que Álvaro me quiera matar o no? A ver, ¿quién cree que me quiera matar, Álvaro? ¿No? ¿No? ¿Y quién cree que no me quiere matar? Pastor, si apenas lo conozco, ¿cómo lo voy a querer matar? Entonces, él es bueno, ¿cierto? Él es honesto, ¿cómo lo ven? Es sincero, él es muy opuesto, un buen caballero, ¿sí? ¿Sí o no? Así nosotros podemos ver. Pero, ¿Dios qué ve? ¿La apariencia o ve el corazón? Ya, Álvaro, puedes sentar, ¿sí? ¿Qué ve Jesús? Ve el corazón, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo a Pedro, todos se escandalizarán de mí, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pedro, ¿qué dijo? Señor, yo no te dejaré, yo no te negaré. Aunque todos se escandalicen, dice, yo no. Y Jesús que le dice, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿sí? Pero Pedro, ¿cómo decía? Seguro de sí mismo, no, yo no negaré al Señor. Pero pasó una persona y dijo, tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. Porque Jesús antes hacía milagros, ¿verdad? Pero ahora ya está indefenso, lo quieren matar. Entonces, si Pedro dice, yo lo conozco, ¿qué le van a hacer a Pedro? Lo matan, ¿verdad? Y otra persona dice, tú eres de ellos. Y Pedro dice, no, yo no lo conozco. Y una tercera persona le dice, hasta tu manera de hablar es igual que ellos. Y empezó a injuriar y a maldecir, a decir un montón de insultos, ¿no? ¿Sí? Groserías y no sé cuánto. No conozco a ese hombre. ¿Qué dices tú? ¿Qué? No sé cuántos insultos diría ahí en ese momento Pedro, ¿no? Entonces Pedro
él se conocía mismo como su forma de ser delante de Jesús como traidor, o él se creía que él amaba al Señor, ¿sí? Esto precisamente, hermanos, es importante que nosotros conozcamos porque la vida de fe es muy fácil, consiste en arrepentimiento y fe. Pero para poder nosotros tener la fe, debemos de tener arrepentimiento, pero el arrepentimiento no es como nos lo han enseñado, ¿no? Pecas, te arrepientes y pides perdón y prometes no volverlo a hacer. Ese no es arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento bíblico es cuando una persona tiene un conocimiento exacto de sí mismo a través de la palabra. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi persona? ¿Cómo yo puedo servir a Dios con esta maldad que hay en mí? ¿Sí? No puedo. En realidad, yo quisiera servir a Dios, pero siempre sale la maldad de mí, siempre se manifiesta el odio, siempre se manifiesta la avaricia, siempre se manifiesta la codicia, siempre se manifiesta lo contrario. Y cambiamos nuestra apariencia por una buena actitud, ¿sí o no? Ustedes entran en la iglesia y empiezan a decir un montón de groserías, o Dios te bendiga, o bendiciones, y hermano, gloria, ¿no? Gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando andan por ahí en otros lados, lejos, ¿qué le sale? Si le sale igual, Dios te bendiga, bendiciones, todo eso, o sale otra cosa, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, buscamos siempre cambiar nuestra apariencia, cambiar nuestra actitud. Pero a Dios no le interesa nuestra apariencia, nuestra actitud. ¿Qué le interesa a Dios? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. Entonces, para que Dios trabaje en nuestro corazón, primero tiene que mostrarnos tal y como somos delante de Dios. Amén. Por eso, fíjense, Jesús les está diciendo a ellos una cosa muy importante, pero ellos no lo pueden comprender porque ellos estaban desviados de la palabra de Dios, estaban apartados de la palabra de Dios, y lo que Jesús les dice, ellos no lo captan, no lo aceptan. Porque ese es el engaño del espíritu maligno, llevarnos a un mundo diferente que la palabra de Dios y que nosotros creamos en nosotros mismos, ¿sí? Aparentemente creemos a Dios, sí, yo creo en Dios, soy descendiente de Abraham, yo cumplo los mandamientos, yo diezmo, yo ofrendo, yo sirvo. Pero eso es lo que Dios no nos está diciendo que hagamos. O sea, no es ese precisamente que sea la voluntad de Dios, pero muchas veces confundimos, tergiversamos la voluntad de Dios con esas cosas y con eso pensamos, yo estoy caminando bien con Dios, y cuando Dios ve, está caminando totalmente, un camino, totalmente ¿qué? Opuesto al de Dios, pero creyendo que está sirviendo a Dios, pero está caminando en un mundo opuesto al de Dios. Pero si descubre esa verdad precisamente es la que nos hace libres. Amén. ¿Saben? El día más feliz de mi vida, que empezó en mí la felicidad, y yo se les puedo decir, incluso fue antes de que yo conociera la palabra de Dios, pero hubo un tiempo que Dios aún así trabajó en mi vida. No conocía yo todavía el Evangelio, pero cuando yo fui a un grupo de autoayuda, ¿sí? Yo estaba muy mal, mi vida estaba muy mal, emocionalmente, psicológicamente, estaba yo totalmente en una depresión terrible. Que yo me quise matar, pero no quise matarme yo mismo, sino, o sea, aventarme de un piso o ahorcarme, ¿no? Sino, yo hice un asalto a muchas personas, asalté a muchas personas con una engrapadora que parecía pistola. Entonces, se las ponía así a cada uno y los asaltaba y decía, dame el dinero. Entonces las personas, uy, me daban el dinero, ¿no? Y luego a otro también, ay, dame el dinero, entonces me daba el dinero. Y así en cada esquina, en donde yo me encontraba a alguien, lo asaltaba, ¿no? Parecía ahí un asaltante profesional. Me puse un trapo de esos como paliacate, ¿no? Así. Me amarré y así me disfracé. Y todos decían, ay, va un malhechor bien, un asesino bien peligroso, decían, porque andaba todo como disfrazado, ¿sí? Entonces llegó un momento que me estaban persiguiendo muchos. Y ya cuando vi, ya traía una multitud que me estaba persiguiendo. Pero ellos sí traían armas verdaderas, yo traía un arma nada más de falsa. Entonces lo que hice fue meterme en una casa y agarré a uno que estaba ahí en la casa, como al ser el hijo de la casa, lo agarré como rehén y me metí y se brincaron y todos empezaron a golpearme hasta más no poder, ¿verdad? Golpeaban donde pudieran pegar, ahí querían pegarme.
Entonces yo dije, bueno, si Dios existe, pues aquí yo voy a saber, y si no, dije yo, adiós mundo cruel. O sea, yo de verdad así me despedí. Dije, así, aquí voy a saber si Dios existe, me va a salvar, y si no, aquí se termina todo, ¿sí? Entonces padecía yo una fuerte depresión, ¿verdad? Que yo pensaba, morir es mejor que vivir, ¿sí? Así pensé yo. Pero una luz de esperanza llegó porque dije, bueno, mi mamá me llevaba con hechiceros, me llevaba con todo tipo de, con brujos, con psicólogos, con todo. O sea, mi mamá, todo lo que ella pudiera hacer por mí, lo quería hacer. Todo lo que fuera. Pero un día desesperado vi un folleto que decía, sientes esto, así, así. Dije, bueno, como que me identifiqué con ese folleto. Dije, bueno, voy a entrar aquí. Entré, ya me dan una hoja, preguntas, un test. Y yo todas las palomeé que, ¿siente esto? Sí, siente. Todo lo palomeé que sí. Todas las preguntas. Entonces la persona que me entrevistó me dice, usted tiene 3 opciones, me dijo. Entonces yo me quedé expectativo, ¿no? ¿Qué me va a decir? Usted tiene 3 opciones, dice, el panteón, la cárcel o el manicomio, ¿no? Entonces cuando yo vi, ¿de qué está hablando esta señora loca? ¿Qué le pasa? Si yo estoy bien. O sea, imagínense con ese grado de locura, pero yo decía, no, ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decirme a mí? Si yo soy una persona honesta, honrado y sincero, yo soy un buen hijo. Yo soy una persona que trato de vivir lo mejor que puedo, ¿verdad? Pero no contaba yo precisamente con el espíritu maligno que estaba operando en mi corazón, en mi vida. ¿Ustedes creen que hacer este tipo de cosas como asaltar a la gente y que sea golpeado es de una persona normal? ¿O está loco? Está loco, ¿no? Ahora puedo ver claramente en ese tiempo ese espíritu maligno me estaba guiando, me estaba arrastrando para que me matara. Gracias a Dios me salvó. No morí, ¿sí? Y gracias a Dios ahora estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Después de más de 20 años, ¿sí? Pero yo les quiero testificar sinceramente, no quiero enseñarles teorías, ¿no? No quiero enseñarles solamente conocimientos. Porque imagínense venir desde México hasta aquí, hasta Cochabamba, para enseñar puras teorías. ¿Qué sentido tendría? ¿No? No tiene ningún sentido, ¿eh? Sino cuando nosotros entendemos que el espíritu maligno nos ha guiado a un mundo diferente que el de Dios, es cuando podemos de verdad despojarnos, arrepentirnos y aceptar la palabra de Dios. Mientras no nos damos cuenta que estamos engañados, seguimos creyendo en nosotros mismos, ¿cierto? Seguimos creyendo que estamos en lo correcto. Y eso que estamos en lo correcto no nos permite aceptar el corazón de Dios. Dios quiere que aceptemos su corazón, pero el espíritu maligno habla y nos dice otra cosa diferente. Por eso Jesús le está diciendo, ustedes procuran matarme, ¿sí? Esas palabras, ¿eran verdad o eran mentira? Si Jesús dice, procuran matarme, ¿es verdad o no es verdad? Es verdad. Pero ellos, ¿por qué sintieron? No, ¿cómo tú estás loco? O sea, si nosotros somos descendientes de Abraham, no somos nacidos de fornicación, somos un padre, tenemos que es Dios. ¿Cómo tú me dices que te quiero matar? Estás loco. Pero Jesús, ¿de qué hablaba? ¿Hablaba de que eran descendientes de Abraham o hablaba de la potestad maligna que estaban ellos conectados, que estaban siendo esclavos? Son 2 lenguajes diferentes. Por eso cuando hablamos con las personas que hablan de su religión, de su creencia, de su ideología, de su filosofía, de todo, ¿no? Algunos pueden creer hasta, digamos, en la teoría de Charles Darwin, ¿no? La teoría de la evolución, ¿sí? Cada quien puede pensar de diferentes maneras, pero hay una cosa que sí es común en todas las personas, que es universal y que todas las personas tienen, se llama pecado. De ese del que nadie se escapa, ¿sí? Y eso es la parte principal que la Biblia nos habla. Por eso Jesús, ¿qué les dijo? Vamos a ver.
Dice, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Todo el que hace pecado, es esclavo ¿del qué? Y entonces, ¿qué es el pecado? Ellos no conocían el pecado de una manera como es la palabra, sino ellos superficialmente conocían su descendencia o su linaje. Somos descendientes de Abraham y no somos nacidos de fornicación. Pero Jesús sabe que ellos pretenden o ellos quieren matarlo. Entonces, si ellos se consideran asesinos o criminales, entonces, ¿qué significa? Ellos no van a creer ya en lo que ellos están creyendo. Somos linaje de Abraham. Porque ¿de qué les sirve ser linaje de Abraham? ¿Sí? Si son esclavos del pecado. O sea, entonces muchas personas solamente se fijan en la parte superficial. Soy tal persona, yo soy esto, confía mucho en sus logros. Confían mucho en todo lo que ha logrado, ¿sí? Pero no se da cuenta que es una persona llena de maldad, ¿sí? A mí me gusta mucho ese versículo de Apocalipsis que quisiera que hoy lo meditáramos también. Apocalipsis capítulo 3. Fíjese, este capítulo es como una cachetada con guante blanco, como decimos. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Fíjense cómo es lo que el hombre piensa, ¿no? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, tú dices, yo soy ¿qué? Rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué le dice? Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ante los ojos de Dios, así es una persona, aunque es exitoso en la vida, aunque le va bien en todo, es una persona excelente, ¿verdad? Y dice, yo he triunfado, yo tengo todo, yo he logrado todo, nada me falta. Él dice de sí mismo, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, dice. Y dice, ¿y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Sí? O sea, Jesús así está viendo a los fariseos. Jesús está viendo a los judíos, pobres de ellos, miserables. Considera, somos descendientes de Abraham, nosotros somos los que estamos cumpliendo los mandamientos, somos los maestros, somos los que enseñamos, somos los rabinos. Entonces, un mundo opuesto que Satanás nos hace recordar a nosotros, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Nos hace recordar lo malo que hacemos o nos hace recordar lo bueno que hicimos? ¿No? ¿Qué nos trae a la memoria? ¿Sí? Aunque hemos cometido maldades, hemos cometido pecados, pero ¿qué recordamos más frecuentemente? ¿Lo malo que hicimos o lo bueno que hicimos? ¿Qué se queda más en nuestro corazón? ¿Qué se queda más? ¿Lo malo? No me conoce, cómo yo he vivido de esta forma, así yo he sido esto, yo he sido... No recordamos lo malo que hemos vivido, sino recordamos las cosas como buenas que nosotros hemos realizado. ¿Sí? Disculpe que le diga, yo tengo mi suegro, ¿no? Mi suegro, él siempre dice, yo era chofer de tráiler. Entonces él siempre tiene una, ¿cómo se puede decir? Algo en su corazón siempre está así, yo manejaba y yo era buen operador y así, ¿no? Y a veces de repente toma, a veces de repente hace algunas cosas, pero él siempre se acuerda de qué cosa, ¿no? Como un currículum de él, ¿no? Muy, digamos, el bueno, ¿no? Y no recuerda qué cosa. No recuerda el malo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros llegamos a pensar que lo bueno o lo que hacemos bien, eso es nuestra persona.
personalidad o esa es nuestra identidad. Pero eso está equivocado. Jesús dice, ustedes procuran matarme, ¿sí? ¿Ellos lo podían captar esa forma de pensar de Jesús o no lo captaban? ¿Le aceptaron? ¿Qué es aceptar a Dios? Es aceptar la palabra, ¿sí? Si Jesús le dice, me vas a matar, entonces, ¿qué tiene que decir? Sí, Señor, yo te voy a matar, ¿verdad? Yo soy homicida, ¿sí? Si ellos escuchan esa palabra, entonces tienen que decir, yo soy un desventurado, un asesino, soy un criminal. ¿Pero ellos aceptaron la palabra de Jesús o la rechazaron? ¿Por qué? ¿Cuál es su argumento de ellos? Yo soy de Abraham, ¿sí? No soy nacido de fornicación, tengo un padre que es Dios, entonces nosotros somos buenos. Entonces, ¿ellos para qué quieren a Jesús? ¿Ellos necesitan a Jesús? Ellos son buenos, ellos no son pecadores, ellos son descendientes de Abraham, ellos son buenos, son perfectos. Entonces, Jesús, ¿para qué quieren ahí? ¿No? No lo necesitan. Pero fíjense, vamos a ver cuál es entonces la posición de nuestro espíritu ante Dios. Entonces vamos a ver San Mateo. San Mateo capítulo 5. Aquí ya vamos a descubrir si realmente somos lo que pensamos o no somos lo que pensamos, sino qué cosas somos ante Dios. San Mateo 5. Aquí nos habla una palabra. O sea, primeramente veo la Biblia, primeramente lo que hace es descubrir lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia es el libro profundo que habla del corazón. ¿Quieren conocer su corazón? Pues tienen que abrir la Biblia, ¿sí? Así como ustedes cuando quieren ver su rostro, pues se fijan en dónde, ¿no? En un espejo, ¿sí? Entonces, ¿quieren ver su espejo de su corazón? Tienen que abrir la Biblia, a ver cómo es mi corazón, ¿sí? San Mateo, capítulo 5, versículo 27. A ver, ¿qué dice aquí? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Así dice, ¿no? No adulterarás, dice el mandamiento, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si alguien mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? ¿Es adulterio o no es adulterio? ¿Sí? Entonces, ¿quién no ha visto a una mujer con codicia? O las mujeres a un hombre, porque dicen, bueno, eso es de los hombres, ¿no? Pero entre las mujeres no han visto también a otra persona con codicia, a un hombre con codicia. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué son? ¿Qué somos? ¿Somos honestos o somos adúlteros? Si ha visto a una mujer con codicia, entonces, ¿qué cosa es? No, pastor, es que yo nunca he adulterado. Lo siento, pero hemos adulterado. ¿Sí? No, pastor, pero es que yo soy bien espiritual. No, pastor, pero es que yo soy honesto. No sea engañoso, mentiroso. Usted es adúltero, ¿cierto? Bueno, aquí dice en el versículo 31. También fue dicho cualquiera que repudie... no, perdón. ¿Cuál les dije? No, pero el versículo 21, perdón. Versículo 21, ¿sí? De San Mateo 5:21. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Ajá. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Entonces, ¿quién de nosotros no se ha enojado contra alguien? ¿Alguien no se ha enojado de ustedes? ¿No ha ofendido? ¿No ha insultado? ¿Eso qué cosa es? Según la Biblia, ¿qué cosa es? Homicidio. ¿Sí? Entonces, por eso, Jesús vino a salvar a los pecadores, ¿cierto? Pero si una persona no conoce bien sobre su pecado, sobre su corazón, va a tener argumentos de sí mismo, como algunas personas me dicen, es que yo soy de cuna cristiana, ¿no? O preguntan, ¿y usted de qué denominación es?
¿Qué les importa a ellos, no? ¿Les importa su pecado que tienen o les importa conocer de qué denominación? Ellos están en el pecado. Tú eres homicida, tú eres asesino, tú eres adúltero. Pero ellos preguntan, ¿qué denominación es? Tú eres un asesino, ¿qué te importa mi denominación, no? Tú eres un adúltero, entonces, ¿qué necesita? La redención, la reconciliación con Dios, pero ¿qué le importa? ¿Qué denominación es? ¿Usted de dónde viene? ¿Tiene importancia sobre su corazón, sobre su espíritu? ¿O tiene importancia de otras cosas que no son necesarias? Por eso la Biblia exactamente nos está enseñando. Entonces, ¿qué somos? ¿Descendientes de Abraham? ¿Somos cristianos de cuna? ¿Somos buenos? ¿Somos honestos? ¿Somos honrados? ¿O realmente somos malvados delante de Dios? ¿Somos adúlteros? ¿Somos homicidas? Amén. Pero si nosotros contestamos otra cosa, sí, pero yo soy malo, pero no como aquel borracho que siempre está tirado ahí todo, hasta se hizo del baño, ahí está tirado, hasta las moscas ahí las tiene, ¿no? Entonces, yo soy mejor que él, ¿no? Si me comparo, sí. Yo no soy como un pederasta que anda ahí nada más violando a los niños, ese es un pederasta, ese merece todo el juicio de Dios, ¿no? O yo no soy como esa persona, ladrón, que anda haciendo tantos robos. Yo nada más de repente digo mentiras, ¿no? Piadosas, pero miento, pero no soy mentiroso. O robo, pero no soy ladrón, ¿no? Mato, pero no soy asesino. Esas son formas de creer en nosotros equivocadas, ¿sí? Si miente, es mentiroso, ¿no? Si mata, ¿qué cosa es? Ladrón, ¿no? Si mata, es asesino, y si roba, ¿qué cosa es? Ladrón. Y entonces hay personas que dicen, pastor, yo tengo poquito pecado, nada más poquito, nada más así, una pizquita de pecado. Poquito, dice. Pues ese poquito es igual que tuviera todos los pecados, ¿verdad? ¿Sí? Pero la persona se compara con otro y dice, no, yo no soy como aquel, que hace esto, que hace esto, ¿sí? Entonces está aceptando la palabra de Jesús que dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que se enoje será culpable del juicio. ¿Oíste que fue dicho no adulterarás, pero cualquiera que mira a una mujer para decirle ya adulteró, acepta que ha adulterado? ¿Cree que ha adulterado? ¿Confiesa que ha adulterado? No, yo soy una persona que he vivido rectamente en mi vida. Eso es mentira. Conoceréis la verdad y la verdad dice ¿qué? Os hará libres. ¿De qué verdad nos habla Jesús? Primeramente dice, el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿de qué nos quiere liberar Jesús? ¿De qué nos quiere ser libres? Precisamente del espíritu maligno. Para ser libre del espíritu maligno, primero tiene que entender, yo soy esclavo de Satanás. Si se dan cuenta de una persona que hace todas estas cosas en su vida, no es libre, sino es esclavo. Es esclavo. Esclavo de sus deseos, esclavo de sus pasiones, esclavo de todo, ¿sí? Y alguna persona dice, bueno, yo tengo un vicio y en cualquier momento lo dejo, pero el vicio lo arrastra. Y no puede ser libre del vicio. El vicio lo domina, ¿sí? Pero piensa que es libre. No es libre. Está doble engañado, ¿no? Doble engañado porque aparte de que está enviciado y aparte cree que él es libre, entonces está doble engañado, ¿sí? Porque al menos dice, bueno, yo sé que no puedo dejar este vicio. Yo sé que no puedo dejar. Entonces, cuando él se reconoce a sí mismo, al menos entiende. Yo realmente tengo este vicio. Soy drogadicto o soy tal. ¿Sí? Al menos entiende. Pero algunos doble engaños que dicen, no, es que yo no soy así, ¿verdad? Esto es lo que los fariseos, lo que los judíos hicieron autojustificarse y nunca aceptaron que eran esclavos. O sea, Jesús los ve como esclavos, pero ellos nunca aceptaron. No. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Nosotros no hemos hecho lo malo. Nosotros somos descendientes. Entonces Jesús le dice, ustedes procuran matarme, ustedes son asesinos. No, pero nosotros no somos de esa. Nosotros no somos iguales que esos gentiles malvados, ¿no? Asesinos criminales. Nosotros somos descendientes de Abraham, un padre tenemos que es Dios. Y ese era su concepto de ellos, su justificación de ellos. Pero estaba totalmente diferente que la palabra de Jesús. Amén. Entonces, si Jesús le dice, ustedes procuran matarme, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué es creer en Dios? Sí, entonces yo procuro matarlo, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Así? Pero dice, ¿cómo no? Yo nunca he hecho, ¿no?
Dios mío, Dios me libre de eso. ¿Sí? Yo no soy capaz de eso. Ahora yo me doy cuenta que he sido capaz de eso y de muchas cosas más. ¿Sí? Terrible. ¿Sí? Entonces yo pensaba que era honesto, sincero, honrado. Ese era mi concepto propio. Pero cuando la Biblia me enseñó, eres una persona depravado. Eres una persona perverso. ¿Sí? Entonces la Biblia nos enseña la posición exacta de nuestro corazón. Ah, entonces soy esclavo de Satanás. Estoy recibiendo la guía del espíritu maligno. El espíritu maligno hace que las personas crean que no son tan malas como para merecer la condenación y el juicio. Les hace sentir como que no pasa nada, pues un pecadillo por ahí no pasa nada, ¿sí? ¿Qué tanto es tantito? No pasa nada, ¿sí? O sea, les hace sentir como que, ¿cómo se puede decir? Cauteriza el pensamiento, cauteriza la conciencia. ¿Qué significa? Ya no tiene sensibilidad. La conciencia cauterizada ya no tiene sensibilidad. Puede hacer lo que quiera, como quiera, y se siente, eso es normal. Así es la vida, ¿sí? Entonces, siendo arrastrado por espíritu maligno, y peca y peca y peca, pero se siente, no, otros son peores. ¿Sí? Así le hace sentir curtido, le hace sentir cauterizado la conciencia. Por eso yo les digo, sinceramente, ¿no? Si ustedes quieren ser libres, primeramente tienen que entender, yo he matado, ¿sí? Yo he matado porque yo he odiado. Entonces cuando el esposo les pega a la esposa, dicen, ese esposo tan malvado. Pero cuando la esposa pica la verdura, ¿qué hace? Ojalá que el cuello de mi esposo fuera esta cebolla, este maldito. Lo odio. En cualquier momento lo mato. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el esposo es bien golpeador, pero la esposa cuando está picando la verdura, ¿qué dice? El cuello de mi esposo fuera esta cebolla. Lo odio. Maldita la hora en que lo conocí. ¿No les ha pasado a ustedes? ¿Por qué él se atravesó en mi camino? Ese es un ave de mal agüero. ¿Por qué pasó en ese tiempo? Ojalá nunca lo hubiera conocido. ¿Sí? En México hay una artista muy famosa, Paquita, la del barrio. ¿No la han escuchado? Sí, que dice, rata de dos patas y no sé cuánto dice. O sea, una persona muy despectiva, ¿no? De los hombres. Pero hay mujeres que así dicen, ¿por qué conocí a este hombre? ¿Por qué se atravesó en mi camino? Ojalá nunca lo hubiera conocido. Siente que haberlo conocido es una maldición, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Está feliz o no está feliz? No está feliz. ¿Sí? ¿Por qué? Piensa, mi marido es muy malo, muy malo, muy mal marido me tocó. ¿Sí? Qué mala suerte, dice. ¿Sí? ¿Qué hemos descubierto en la palabra de Dios? Que nuestros pensamientos no son iguales a los de Dios. ¿Sí? Pero si aceptamos las palabras de Dios, podemos ser libres. Amén. Si aceptan, sí, Señor, yo soy pecador, yo he cometido pecado, yo he hecho lo malo. Sí, tira toda su justicia que ha hecho, todas sus buenas obras, y solamente se da cuenta, yo soy esclavo del pecado, yo he hecho pecado. Si cree así, la verdad lo hace libres, ¿verdad? Yo he predicado muchas veces también el evangelio a muchas personas, y yo he visto cómo cuando creen en la palabra, se liberan. ¿Sí? Se liberan del pecado, se liberan del espíritu maligno. ¿Pero cómo? Conoceréis la verdad, y la verdad, dice, os hará libres. ¿Qué se necesita para ser libre? ¿Conocer qué? Conocer la verdad. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes están conociendo la verdad o no están conociendo la verdad? La verdad sobre su corazón, sobre nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Es bueno o es perverso? ¿Cómo? A ver, ¿quién dice yo soy perverso? Mi corazón es perverso. ¿Sí? Sinceramente, delante de Dios. ¿Sí? Y si no, entonces leemos Jeremías 17:9. ¿Sí? No lo digo yo. ¿Qué dice Jeremías 17? Jeremías 17:9 dice:
17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Parte de ser libre no es como la gente piensa, como una varita mágica. Una varita, pastor, dame una promesa y ya soy libre. No, cuidado, pero espérese. Necesita saber sobre su corazón, no como una varita mágica. Dígame las palabras claves, ¿no? Dígame la promesa. No es así. Tiene que conocer su condición delante de Dios y tiene que arrepentir su corazón y tiene que aceptar la palabra de Dios. Tiene que desechar su propio pensamiento, la guía del Espíritu. Entonces imagínense, solo le damos una promesa, una bendición y se va y sigue con el espíritu maligno. ¿Esa persona recibió la bendición? Claro que no. Entonces nosotros tenemos que ser libres del espíritu maligno. Tenemos que ser libres de la potestad del pecado. ¿Cómo podemos ser libres de la potestad del pecado? Conociendo nuestra identidad verdadera. ¿Cuál es el corazón que nosotros dice? Tenemos engañoso y bondadoso, ¿no? ¿Engañoso y qué? Y perverso, ¿sí? Entonces, esto es conocer la verdad. Esto es conocer la verdad sobre nosotros mismos. Es conocernos ante la palabra de Dios. Pero los fariseos, los judíos, aunque escucharon a Jesús, ustedes procuran matarme, pero ellos aceptaron esas palabras. No aceptaron, porque dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros somos de... Entonces, si una persona piensa así, ay, pastor, usted dice que soy malo, pero usted no me conoce, ¿cuántas buenas obras he hecho? Yo no los conozco en sí a ustedes, ¿no? Es la primera vez que yo estoy aquí compartiendo con ustedes, ¿verdad? Pero yo no conozco su trayectoria de vida, su currículum desde su infancia. Pero yo sé que han hecho maldades, ¿sí? ¿Sí o no? Eso es seguro. ¿De qué han hecho maldades? Las han hecho, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero todos ahí, ¿no? Todos, como dicen un dicho, ¿no? En casa del jabonero, el que no cae resbala, ¿no? Así dicen, ¿no? Un dicho. El que no hizo de una forma, hizo de otro pecado, pero de todos, de algunos de una forma, de otros de otra. Pero de que todos pecamos, ¿cierto? Entonces, todos tuvimos que encontrarnos en esa potestad, ubicarnos en esa condición delante de Dios. Y si nosotros quitamos todo esto como los judíos, que ellos en lugar de aceptar que Jesús les dijo, ustedes procuran matarme, y si nosotros decimos, sí es cierto, realmente yo no quiero venir, yo no quiero la iglesia, yo no quiero servir a Dios, no quiero servir al Evangelio. Si ustedes dicen así, eso es correcto. Y si ustedes están aquí, ¿saben por qué? Es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, no porque ustedes sean más espirituales que otros. Si están aquí, ciertamente, seguramente es la gracia de Dios. No es que seamos mejor que otra persona. Si yo estoy aquí con ustedes, es la gracia de Dios. Cuando yo me veo a mí mismo, digo, ¿cómo puedo llevar este ministerio? Una persona como yo, pero puedo reconocer que Jesucristo me hace libre para servir al Evangelio. ¿Sí? Y por eso quiero testificar con ustedes esta gracia, ¿sí? No les quiero presumir que yo soy espiritual, ¿verdad? O sea, no les vengo a decir, yo soy bien espiritual, yo también soy opositor de la iglesia, ¿sí? Yo también quiero matar al pastor, ¿verdad? El pastor Pablo es mi pastor, entonces, pero me dice la palabra, ¿tú me quieres matar? No, pastor, yo quiero servir, quiero trabajar bien por el Evangelio. Eres un mentiroso, no es cierto. Sí es verdad, ¿cómo Satanás me engaña? Tú eres pastor, entonces tú debes servir al Evangelio, ¿ve? ¿Sí? Entonces tú debes de caminar bien, rectamente, tú no debes de cometer ningún error. Es una mentira. Yo necesito la gracia de Dios. O sea, yo necesito la misericordia de Dios, pero yo también soy opositor. Porque yo al ver la palabra también me dice lo mismo, ¿no? Cuando yo veo, yo Señor, entonces yo voy a creer esta palabra que tú me dices. No voy a creer en mí mismo. No voy a creer que yo soy espiritual, que yo sirvo a Dios, no. Si tú me dices que yo soy opositor, entonces Señor, acepto que soy un opositor. Si yo acepto que soy opositor, entonces también Dios me va a dar la gracia. Amén. Esto es importante. Conocer la verdad, y la verdad nos hace. Yo también pensé que era un buen ministro, que servía bien al Evangelio, que caminaba bien. Todo eso pensaba. Dios me dice, tú procuras matarme. Tú procuras matar al pastor, ¿no? ¿Y cómo que yo procuro matar al pastor? Dios mío, sí es cierto.
Esa es mi verdadera forma de ser. Pero ¿cómo pensamos? No, yo soy diferente que otro, ¿no? ¿Sí, no? Satanás, ¿cómo nos engaña? Tú eres más, mejor que otro, tú sirves mejor, tú estás bien. Esa voz cuando escuchamos es un engaño, ¿sí? Tienen que saber, ¿cómo se llama? Filtrarla. ¿Quién me está hablando? Satanás me está hablando. Es el mismísimo diablo, ¿sí? No es verdad. Jesucristo vino para morir por mí. Jesucristo vino para pagar por mis pecados. Solo voy a creer en la obra de Jesucristo, no en mis obras. Amén. ¿Una persona engañosa y perverso puede tener buenas obras? No tiene buenas obras, pero cree que tiene buenas obras, ¿sí? Aparte de que decimos, sí, soy perverso, soy engañoso, pero también hago cosas buenas. ¿Sí? Eso es totalmente falso. Eso es lo que los judíos no creyeron en lo que Jesús le estaba diciendo. Creían en Dios, pero no estaban creyendo en Dios conforme a la palabra, sino estaban creyendo conforme a sus pensamientos, ¿verdad? Entonces, si nos dice que hemos matado, ¿cierto? Si nos dice que hemos adulterado, pues hemos adulterado. Sí, Señor, yo he adulterado, soy adúltero. ¿Sí? Entonces, cuando yo acepto, entonces ya estoy en el proceso de ser libre, ¿sí? Ya estoy aceptando que necesito la libertad. Ya estoy aceptando que estoy bajo la influencia del espíritu maligno. Ya estoy aceptando que estoy engañado. Y eso es el engaño de Satanás, que no se dé cuenta que están engañados. ¿Por qué? Porque esa es la parte que él trabaja. La astucia, ¿sí? De que no se dé cuenta que está engañado, cauterizada su conciencia pensando, eso es la vida, así es normal, no pasa nada, así es la vida y que fluya todo así. Le cauteriza la conciencia, pero cuando nosotros nos conectamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que nos hace libres. Amén. Entonces yo quisiera que en este tiempo que estamos aquí en Cochabamba con ustedes, aprovechemos y compartamos la palabra de Dios y que todos podamos tener ese gozo de la libertad, ¿verdad? Experimentar esa libertad en Cristo Jesús. Ese gozo de decir, ya yo no tengo nada de deuda con Dios, con nada, soy libre, ¿sí? Y no viva atado a sus pensamientos, a sus prejuicios, a sus propios conceptos, sino solamente crea en la palabra de Dios. Tal como dice, la verdad os hará libres, esa palabra se cumple en nosotros, ¿sí? Yo he estado muy feliz y agradecido porque cuando he escuchado la palabra me siento libre, ¿verdad? Tengo mucha libertad también para compartir con ustedes, ¿sí? No me avergüenzo de decir que he cometido muchos errores, he sido mal cristiano. Yo sé, en realidad, que Dios me ha hecho libre, ¿verdad? Aún así de todas estas cosas, y yo puedo testificarles a ustedes, ¿sí? Entonces la palabra de Dios va a trabajar poderosamente cuando llegamos a ese punto donde la palabra trabaja, ¿sí? Donde ya nosotros solamente podemos creer en la palabra de Dios, donde solamente podemos aceptar la palabra de Dios. A esa dirección el Espíritu Santo nos va guiando, pero Satanás nos va Satanás nos va a decir otras cosas diferentes. No, tú no eres nacido de fornicación, tú eres esto, tú eres lo otro. O sea, nos habla cosas que no son, ¿no? La verdad. Por eso, conociendo la verdad nos hace libres. Amén. Yo espero que estas palabras Dios las siembre en nuestro corazón de una manera eficaz, clara, y que tengamos una línea de que solo debemos de creer en Dios. Amén. No creer en otras cosas, sino solo creer en la palabra, ¿sí? Si creemos en la palabra, entonces verdaderamente somos discípulos, dice. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Entonces vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy compartimos hasta aquí. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor, le damos muchas gracias porque usted nos ha permitido este tiempo de meditación en la palabra, de reflexión. Realmente nosotros no somos lo que pensamos, sino lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios descubre que hay un mundo en nuestro corazón lleno de maldades que queremos ocultar, que queremos disfrazar. Pero esa no es la forma, sino es a través de la palabra. Por eso permítanos la palabra que nos hace libres, Señor, la palabra que nos enseña nuestra maldad, la palabra que nos hace creer solamente en la obra de Cristo y salir de ese engaño de Satanás, Señor, que está metiendo muchos pensamientos
para que nos desviemos de su voluntad y de su propósito. Jesús quiere salvarnos, dice, quiere salvar al hombre de su pecado, quiere salvar al hombre de la potestad de las tinieblas, de la potestad de Satanás. Pero ese espíritu maligno, Señor, es engañador para que la gente no descubra que está siendo engañado. Para eso, Padre, usted por la palabra revele nuestra condición, revele la manifestación de ese espíritu maligno en nuestras vidas, que podamos aceptar su palabra como está escrito, Señor, sin añadir nuestros pensamientos. Bendice este seminario, bendice en Cochabamba también, bendice a los ministros que están aquí, Señor, compartiendo su palabra. Que los llene, Señor, de esa luz para que puedan alumbrar, también para que puedan sazonar a todo zona, Señor, de Bolivia, y que el Evangelio como una lámpara, Señor, que la iglesia como lámpara alumbre toda esta nación, todo este país. Señor, a través de la palabra, guíenos para meditar profundamente. Le agradecemos, Señor, y todo lo dejamos en sus manos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a aplaudir a nuestro amado Dios y al siervo de Dios también que vino. Entonces, esta noche, de esta manera, Dios nos permitió este seminario bíblico. Y me da mucha alegría. Ustedes también han traído invitados. Mañana, una vez más. Y como el tiempo pasa, entonces brevemente ahora vamos a reunirnos las hermanas con la misionera. Pueden compartir, preguntar, mientras nos servimos un poquito de refrigerio, ¿ya? Y los varones también aquí, con el pastor. Brevemente vamos a reunir. Y así vamos a culminar el primer seminario, la primera noche de este seminario. Bien, muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Sí, gracias.